Bueno, la charla de hoy será sobre uno de los efectos de las políticas de austeridad que generan desigualdad, que es el impacto que tiene la desigualdad sobre el poder político. El texto que teníamos para trabajar de Stiglitz tiene muchos puntos. Yo trataré ese y luego escucharé los temas que le hayan interesado de ese texto, de manera que no sea una clase, sino que cada uno pueda decir qué es lo que le llamó la atención del texto, ¿okay? Así que yo diré lo que me parece a mí que valía la pena conversar, y luego esperaré que cada uno diga qué parte del texto le ha parecido que valía la pena conversar ahí. El punto de partida me parece que, para no quedarnos en simplemente la exégesis de lo que dice Stiglitz, es ver que eso se aplica a nuestro país, ¿no? La desigualdad es un hecho en nuestro país. Tanto si uno se fija en el ingreso, en la desigualdad de ingreso, como si uno se fija en la desigualdad de riqueza, ¿no? La desigualdad de ingreso sería lo que cada uno percibe anualmente, y la desigualdad de riqueza sería lo que cada uno ha acumulado, los bienes, los activos que cada uno ha acumulado. Si uno se fija en la desigualdad de ingreso en la Argentina, el 10% de la población que más gana 30 veces más, un poco más de 30 veces más que el primer decil, que es el 10% que menos gana. Si ahora uno tiene en cuenta la desigualdad de riqueza, ¿no? Los datos en la Argentina son mucho más impactantes, no solo en la Argentina, sino en general en el mundo. Si uno, en vez de concentrarse en la desigualdad de ingresos, se concentra en la desigualdad de riqueza, la desigualdad se amplía, es mucho mayor si uno se concentra en la riqueza. En la Argentina las personas más ricas son los hermanos Bulgeroni, ¿no? Carlos y Alejandro Bulgeroni. La fortuna de ellos usualmente se calcula junta y luego se la divide por partes iguales. Si se hace eso, los datos que tengo están extraídos de la revista Forbes, ¿no? Si se hace eso, la riqueza de los hermanos Bulgeroni es de 2.650 millones de dólares cada uno, ¿okay? Luego sigue Eduardo Ernequian con 1.900 millones de dólares, luego Pérez Compán con 1.550 millones de dólares, luego María Inés de la Fuente de la Croce de Fortabat con 1.300 millones de dólares, el dueño de los laboratorios Reimers con 1.100 millones de dólares, y Ernestina Herrera de Noble con 804 millones de dólares. Esas serían las personas más ricas de la Argentina. En un artículo que escribí hace tiempo que se llamaba Un país de enanos, para dar sentido a estas cifras, lo que hacía era algo que es usual, que es trasladar las magnitudes económicas a estaturas, para que uno entienda el tipo, el grado de desigualdad que estamos hablando. Entonces, lo que hacía allí era, primero, imaginar quién tendría un ingreso normal, una riqueza normal, perdón. ¿No? Si uno dice, bueno, quien tiene una riqueza normal es el que no es pobre, ¿no? El que gana lo mínimo o lo que necesita para vivir, es decir, el que no tiene capacidad de ahorro, ¿no? Esto es un problema porque hay que comparar ingresos con riqueza, pero si ese es el que tiene una estatura normal, y suponemos que esa línea superior a la pobreza está en 8.000 pesos, claro, cuando lo escribí era antes de devaluación, inflación, ¿okay? Pero supongamos que eso fuera una persona que no tiene nadie a cargo, que gana 8.000 pesos, ese es alguien que tiene una estatura normal, y la estatura normal de un varón adulto en la Argentina es de unos 75 metros, ¿okay? Entonces ahora lo que hay que hacer es ver si el que gana 8.000 pesos equivale a alguien que tiene 1,75 de estatura, ¿cuánto medirían Bulgeroni, Herrera de Noble, Ernequian? ¿Okay? Entonces, para que se vea la magnitud de las diferencias, bueno, lo que decía allí es Ernestina Herrera de Noble sería un gigante que tendría por estatura 2.416 kilómetros. ¿Okay? Es decir, que si alguien que gana 8.000
mide 1,70 m, ¿no? Y por lo tanto no tiene riqueza, sino que todo lo que gana lo consume. Ernestina Herrera de Noble tendría más de 2.000 kilómetros de estatura, ¿okay? Para que se hagan una idea, lo comparaba con el monte Everest ahí, ¿no? Y entonces si uno, ¿cuántos montes Everest mediría ella? Bueno, habría que apilar 300 montes Everest para alcanzar la estatura que tendría, ¿okay? Pero ni por lejos es la más alta en la Argentina, ¿no? Los más altos son, como les decía antes, los hermanos Bulgeroni, que medirían casi 8.000 kilómetros de estatura, ¿okay? Para que se entendieran las proporciones, Ernestina Herrera de Noble, que nos parecía un gigante, que llegaría apenas a la rodilla a los hermanos Bulgeroni, ¿okay? Y si uno ahora piensa en Eunequian, bueno, Eunequian le llegaría al codo, ¿okay? A los hermanos Bulgeroni tendría 5.700 kilómetros de estatura, y Pérez Compán tendría, y María Lacroze de Fortabat, entre 4.000 y 5.000 kilómetros de estatura, ¿okay? Claro, lo estaba comparando con lo que medíamos quienes tenemos un ingreso de 8.000 pesos. El punto es, ¿y qué pasa con los que están por debajo de eso? ¿No? Imagínense cuánto, para tener una idea, habrá alguien que gana la asignación universal por hijo, ¿cuánto mediría haciendo esta extrapolación? Bueno, mediría algo así como 17 centímetros, ¿no? Sería, no tendría, o sea, para alguien que mide 5.000 kilómetros de estatura, esta persona, decía en el artículo, sería algo así como una bacteria, ¿no? Invisible, ¿okay? ¿Por qué me parece que es importante tener en mente las desigualdades que tiene Argentina? Bueno, por el impacto que estas desigualdades tienen sobre el proceso político, que es el tema de la charla de hoy, ¿okay? Ahora, antes de pasar a eso, uno debería preguntarse, ¿y cómo se generaron estas desigualdades? Porque hay una historia que dice que estas desigualdades se generaron porque estas personas eran talentosas o tenían talentos que eran ampliamente remunerados por el mercado, eran ampliamente productivas y por eso han recibido como recompensa este mayor porcentaje de ingreso que acumulado ha llevado a un mayor porcentaje de riqueza. Esa sería la historia feliz, ¿no? Pero lo que dice Stiglitz, y en la Argentina se aplica de modo más extremo aún que en Estados Unidos, es que estas desigualdades en riqueza se han generado por mecanismos de apropiación de renta, que es cuando alguien se vale de su poder dominante en el mercado, su posición dominante en el mercado, para capturar rentas, ¿no? Para capturar ingresos, una porción desproporcionada de ingresos. Pero en la Argentina el mecanismo por excelencia para capturar renta que han utilizado las personas que han desarrollado esta amplia riqueza ha sido obtener prebendas por parte del Estado, ¿okay? Si uno ve el origen de las riquezas de todas las personas que he nombrado, todas han sido contratistas públicos, todas han tenido algo que ver con el Estado. El Estado a cada una de ellas les ha dado algún tipo de beneficio económico. Así que aquí, detrás de la diferencia de riqueza que hay en la Argentina, no hay una historia de capitalistas exitosos, sino que hay una historia de un Estado prebendario, ¿no? Así que no es que el mercado funcionando ha provocado las desigualdades de riqueza que tenemos, sino que ha sido el Estado el que ha provocado estas desigualdades de riqueza. Por ejemplo, algunos casos, los hermanos Bulgeroni, ¿no? Que son las personas más ricas de la Argentina, comenzaron a fraguar su riqueza a través de contratos con YPF, ¿no? Su empresa que se llama Bridas, lo que hacía era fabricar los anillos que servían, las bridas que servían para unir los tubos que utilizaba YPF, ¿okay? Otro negocio altamente redituable que tuvieron fue prestarle dinero a la Argentina. Lo hicieron en la época del gobierno de Menem a una tasa del 20% anual. Habían contribuido a la campaña política de Menem, que fue luego el que
tomó el préstamo a esta tasa que era altamente redituable para ellos. Este mecanismo de contribución a la campaña y luego negocios exitosos obtenidos y redituables obtenidos por parte del Estado es algo que intentaré mostrarles que se repite en la Argentina, ¿no? Entonces, este es el problema que tiene la desigualdad sobre el proceso político, ¿okay? En el caso de los hermanos Bulgaroni se ve claro, ¿no? Hay aportes de campaña a un candidato presidencial y luego el candidato presidencial celebra con quien aportó a la campaña un negocio que le reditúa altos beneficios, mucho más altos que los que hubiera obtenido si hubiera funcionado la libre competencia del mercado, ¿okay? En el caso de Ernestina Herrera de Noble también hubo intervención por parte del Estado, que le creó a la empresa una situación de cuasi monopolio, que en eso consiste el mecanismo de apropiación de renta, ¿no? Le creó una situación de poder de mercado, de dominio de mercado. Lo hizo a través de la empresa Papel Prensa, ¿no? Lo que hizo el Estado fue otorgar la propiedad de la empresa Papel Prensa, entre otros, al Grupo Clarín, los servicios junto con La Nación y La Razón. La Razón luego se apartó y quedó La Nación y el Grupo Clarín como poseedores de la empresa Papel Prensa. La adquisición se hizo a un precio 3 veces menor del mercado, ¿no? Cuando la adquirieron, y 10 años después de que la adquisición se había realizado, la empresa valía 31 veces más, ¿okay? O sea que esta también es una inversión altamente redituable. ¿Por qué valía más? Bueno, por una situación de cuasimonopolio creada por el gobierno de facto, que estableció un arancel para el papel prensa que se importaba a la Argentina del 53%, lo cual hacía que todos los periódicos de la Argentina se viesen obligados a comprar el papel prensa a la empresa cuyo propietario era, entre otros, el Grupo Clarín, ¿no? el diario Clarín. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un caso, un mecanismo de captación de renta generado por el Estado, ¿okay? En este caso del gobierno militar. Algo semejante puede decirse de otro grupo económico exitoso en la Argentina, que es el Grupo Macri, que tuvo su expansión durante la dictadura militar. Al comienzo de la dictadura militar el grupo tenía 7 empresas, al final de la dictadura militar tenía 47 empresas. O sea que lo que se repite en la Argentina es que tenemos personas que han aumentado su riqueza, ¿no? Pero no la han aumentado por tener talentos productivos, sino que la han aumentado por privilegios conferidos por el Estado. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué el Estado confiere privilegios a grupos económicos? ¿Okay? Bueno, esto tiene que ver con el modo en que está diseñado nuestro sistema político, que es algo sobre lo cual Stiglitz también llama la atención en Estados Unidos. Si uno permite que la diferencia de riqueza incida sobre el proceso político, es inevitable que el Estado se ponga al servicio de los intereses económicos. Así que todos los Estados han intentado bloquear la influencia de la riqueza, la diferencia de riqueza sobre el proceso político. ¿Okay? Dicho de otra manera, si uno tiene un sistema democrático y un sistema de medios, ¿no?, de comunicación, el modo de acceder al poder es a través del sistema de medios de comunicación, pero el acceso a los medios de comunicación es costoso. Entonces, si ahora no rompemos la conexión entre riqueza privada y campañas políticas, o sea, si no regulamos de algún modo la manera en que los particulares, los grupos económicos, subvencionan las campañas políticas, lo que tendremos como resultado son gobiernos que responden a aquellos que han subvencionado la campaña política, es decir, gobiernos que han ayudado a acceder al poder, gobiernos que benefician a aquellos que lo han ayudado a acceder al poder. ¿Okay? ¿Se entiende el mecanismo? Entonces, lo que hace la diferencia de riqueza, la reunión pasada lo que decía es la desigualdad paraliza, atomiza, ¿no? Nos paraliza porque nos diferencia y no nos deja unirnos para actuar colectivamente. Bueno, ahora hay otro efecto adicional de la desigualdad, que es que la desigualdad silencia políticamente, ¿no? Entonces, las voces de algunos son amplificadas, de aquellos que tienen recursos,
y las voces de otros se vuelven inaudibles. Así que si uno quiere mantener un sistema democrático donde todos son escuchados, donde todos somos iguales, y no solamente votamos, sino que no solamente tenemos igual voto, sino que también tenemos igual voz, que eso es clave en un sistema democrático, es necesario hacer algo con la regulación del financiamiento de las campañas políticas. ¿Okay? Una primera medida que se puede tomar es hacer que sea público el financiamiento. Es insuficiente, pero es un primer paso. ¿Okay? Para que esto funcione, es necesario que la ciudadanía castigue a quien miente a la hora de declarar los apoyos económicos. Si la ciudadanía es indiferente y cuando se descubre que alguien mintió, ¿no?, o que disfrazó los apoyos económicos que recibió en su campaña política, la ciudadanía no hace nada, entonces tenemos un enorme problema político, ¿no? La ciudadanía se ha acostumbrado a no tener voz, ¿no? Y un sistema democrático no puede funcionar así. Ahora, creo que cuando uno habla de campañas políticas, ¿no?, del financiamiento de las campañas políticas, una primera reacción es esto es inevitable, ¿no? Si hay personas que son más ricas que otras, indefectiblemente su voz tendrá mayor resonancia. ¿Okay? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que expropiar periódicos, meter a la policía en algunos periódicos, secuestrar editores para que tengan otra línea editorial. Bueno, las soluciones son menos dramáticas que esas, ¿no? Lo único que hay que hacer es ver lo que han hecho otros países, ¿no? Una solución extrema sería prohibir el financiamiento privado de las campañas políticas. ¿Okay? Entonces, de esta manera tendríamos una regla clara. El Estado se haría cargo del financiamiento de las campañas políticas y entonces se prohibiría la asistencia financiera de grupos económicos particulares. ¿Okay? Una regla un poco menos exigente sería prohibir que grupos económicos extranjeros financien las campañas políticas nacionales, lo cual parece de un grado de elementalidad infantil, ¿no? O sea, un grupo o a un agente económico extranjero no puede financiar la campaña política en nuestro país. ¿Por qué? Porque si tiene intereses contrapuestos, el agente económico extranjero con los intereses nacionales, y permitimos que los agentes económicos extranjeros financien las campañas políticas, es posible que obtengamos como resultado un gobierno que sea sensible a los intereses del agente económico extranjero, pero no a los intereses económicos de los ciudadanos, ¿no? Así que uno debería ser sumamente cuidadoso cuando se escuchan denuncias sobre financiamiento de campañas políticas en la Argentina por parte de agentes extranjeros. ¿Okay? Pero entonces lo que tenemos en la Argentina de vuelta en este escenario es como una tormenta perfecta, ¿no? Hay desigualdad enorme de la riqueza. No solamente la desigualdad que incide en la política es la desigualdad de los nacionales, sino que parece que también incide la desigualdad de agentes económicos foráneos, ¿no? O sea, no solamente tenemos agentes económicos poderosos incidiendo sobre la política argentina, sino que también tenemos agentes económicos extranjeros que se dice inciden sobre la política argentina. Uno esperaría que todos estuviésemos debatiendo una reforma política, ¿no? Que el punto de discusión fuese cómo vamos a hacer para evitar que la riqueza influya en la política, porque a menos que hagamos eso no acabaremos nunca con la desigualdad, porque eso es lo que dice Stiglitz en el artículo del 1% para el 1%. Lo que sucede en Estados Unidos sucede aquí también. Los que sostienen económicamente a la política, las campañas políticas, exigen del gobierno medidas que los beneficien a ellos, es decir, que aumenten su riqueza. Entonces tenemos un círculo vicioso de influencia política que agrava la desigualdad. Y a su vez la desigualdad agravada genera mayor influencia política. Así que un modo de romper esto es cortar la influencia de la desigualdad económica sobre la política. Bueno, uno esperaría que en Argentina, dada la desigualdad económica que hay y dada la incidencia que se dice que tienen los agentes económicos extranjeros, estuviésemos debatiendo la ley de financiamiento de los partidos políticos. Pero nada de esto está sucediendo, entonces no es difícil presagiar lo que sucederá.
Lo que sucederá es que seguiremos teniendo cíclicamente gobiernos que, aún habiendo accedido de modo democrático, no sean sensibles a los intereses populares, sino a aquellos que sostuvieron sus campañas políticas. ¿Okay? Hasta aquí esto era lo que me interesaba comentar. Veamos si empezamos con esto y luego veremos qué temas les han interesado a ustedes. Primero, si están en desacuerdo con lo que he dicho, adelante, conversaremos, ¿no? Porque si no queda como una... No es la Biblia ni nada, o sea que hasta aún de la Biblia me discuten, o sea que... Okay. No sé, Stiglitz, cuando habla del artículo este del 1% para el 1%, centra el problema en la influencia que tienen los grupos económicos en la política norteamericana. ¿Les parece que hay una influencia semejante en la Argentina de los grupos económicos sobre la política? Si es así, ¿qué explicaría que algunos gobiernos sean, en teoría, más sensibles que otros a las influencias de los grupos económicos? ¿No? Porque lo que acabo de decir es como una regla, ¿no? Mientras haya desigualdad de la riqueza, la política estará al servicio de los grupos económicos. Pero si esto es así, tendríamos que tener una homogeneidad. Uno tendría que ver la política y decir sistemáticamente favorece los intereses de los grupos económicos. ¿Alguien piensa que es así? ¿O alguien? ¿Se entiende la pregunta? Pero si fuera así, no habría partido de izquierda, por ejemplo, partidos socialistas. Aquí prácticamente existen, por claro. De ideología. No gobernarían, ¿no? No llegarían, tendrían una campaña horrible y la gente diría, se aburriría de la campaña política, ¿no? Tendrían menos acceso a los medios. Partidos socialistas fallan, nadie puede pensar que no tienen financiamiento de corporaciones. Ya. Yo soy español y puedo corroborar lo que está diciendo el compañero. De hecho, el financiamiento está prohibido en teoría, pero luego en la práctica, pues en forma de donaciones no se viene comunicando. Nosotros tenemos un problema que se llama las puertas giratorias, que es que una vez que termina su mandato, pues se van a dar corporaciones eléctricas, bueno, todos los fenómenos fueron privatizados durante el gobierno neoliberal de Aznar y ahora funcionan como centro de elefantes de socialistas, de conservadores, de cualquiera. Eso es interesante porque ese es otro modo en el cual los grupos económicos influyen sobre la política, el mecanismo de puerta giratoria, ¿no? Que es, claro, los funcionarios saben que si lo hacen bien y responden a los intereses de los grupos económicos, luego tendrán posiciones bien pagas en las empresas de esos grupos económicos. Entonces, claro, ¿cómo hacer para evitar esto? Un modo de hacerlo es prohibirles que ocupen cargos, una vez pasados por la función pública, que ocupen cargos en empresas privadas, ¿no? Un problema, que eso es lo que voy a decir, es si la misma dificultad no se plantea cuando tengo a ex gerentes de empresas privadas actuando dentro del gobierno. Creo que el problema se presenta igual, ¿no? Y por supuesto habría que tomar recaudos para... O sea, no deberíamos estar tranquilos si eso sucediese. Tendríamos que, no digo que uno debería prohibirlo, pero debería tomar recaudos para asegurarse que ahora no siga actuando como empleado una vez que pasó a la función pública, ¿no? Si no tengo prohibición para volver a la función privada y tampoco tengo prohibición para que los que han estado en la función pública, en la función privada, pasen a la pública, de vuelta tengo la tormenta perfecta, ¿no? Porque ahora tengo empleados que vienen del sector privado y van al público y según cómo se comporten allí volverán al privado. Bueno, entonces tengo un gobierno de las corporaciones privadas, ¿no? Sí. Me parece que el momento actual es bisagra en ese sentido, porque ya no se trata solamente si tenemos gobiernos que favorezcan más o menos las corporaciones. Me parece que, no sé si por primera vez, pero si no es la primera vez, le pegan el palo, que tenemos un gobierno que viene de las corporaciones. Digo, uno podría encontrar parentescos entre las políticas de Menem y las políticas de Macri. Inclusive se atrasan por la dictadura militar, políticas económicas. Pero nadie puede negar que Menem viene de la estructura política. Fue gobernador del interior, viene dentro del partido mayoritario hace más de 60 años en el país,
Macri es la expresión de cómo las corporaciones se han dado otra manera de incidir en las políticas de Estado. Han decidido, digamos, dejar de negociar con el Estado. Usted decía recién, las principales familias millonarias del país se han hecho millonarias a costa de negocios con el Estado. Bueno, es como que en algún punto dijeron, vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más, fundar un partido político, en menos de 12 años, o no sé bien, desde el 2003 me parece que existe, pero al menos se presentó a una primera elección que perdió. Oye, presidente, me parece que es bizarro, ya no se trata solamente si tenemos un gobierno que favorece las corporaciones, porque las primeras medidas, basta ver las primeras medidas que tomó y es casi una devolución de favores al financiamiento o al apoyo. Si la primera medida de Macri es prácticamente dejar sin valor a lo que yo considero que es la ley más importante que se sancionó en el último tiempo, que es la ley de medios, y a quién favorece la virtual desaparición de esa ley, está claro que favorece a las corporaciones, pero que además él es hijo de una corporación. Ya, pero déjeme decir una cosa ahí sobre esto, ¿no? O sea, si el mecanismo que denuncia Stiglitz es cierto, ¿no? Que tampoco es un mecanismo muy sofisticado, ¿no? Si hay riqueza y no hay si hay desigualdad de riqueza y no hay un bloqueo para que la riqueza incida sobre la política, tendrá desigualdad de poder político, y si hay desigualdad de poder político, uno utilizará el mayor poder político que tenga en beneficio propio, ¿no? Y eso es lo que hacen los grupos económicos en Estados Unidos. Pero creo que lo que uno debería preguntarse es qué pasa con los gobiernos que, en teoría, no responden a los intereses de los grupos económicos. Una respuesta podría ser, son más sutiles. En realidad sí responden, solamente que no nos hemos dado cuenta. ¿No? Entonces uno diría, no, la regla no tiene excepción, y en realidad sí responden. Y eso explicaría por qué se pueden financiar. Porque el mecanismo que señala Stiglitz es un mecanismo económico, no es que uno se puede escapar de eso. Uno necesita dinero para llegar al poder. Y el punto es, ¿y de dónde va a venir el dinero? Y entonces ahora la respuesta es del que lo tiene, ¿no? Y el que lo tiene son los grupos económicos, los ricos de la Argentina. Bueno, entonces si me van a dar dinero a cambio de algo, ¿ok? Ahora, si esto no está funcionando con algunos partidos políticos, la respuesta tiene que ser, están obteniendo dinero de otro lado. No puede ser otra, ¿no? ¿Se entiende el punto? Y la pregunta es, ¿de dónde lo están obteniendo? Entonces tenemos un problema por partida doble, porque si no están obteniendo el dinero de donde está el dinero, que es en los que lo tienen, y no lo están obteniendo tampoco de nosotros, no es que vamos y contribuimos a nuestro partido político, ¿no? ¿Alguno ha puesto dinero para su partido político? El punto es, ¿de dónde lo están obteniendo? ¿No? Al dinero los partidos políticos que no responden a los grupos económicos. Les digo una posible respuesta. Una posible respuesta es de la corrupción. Esta es una posible respuesta. Entonces ahora tenemos parte de la corrupción dedicada a fines políticos. Entonces, cualquiera que quiera llevar adelante una agenda política que sea contraria a los grupos económicos y no pueda financiarse en ellos, tiene que encontrar alguna otra fuente de financiamiento. Y si no somos nosotros, individualmente, que vamos a dar dinero a nuestro partido político, la pregunta es, ¿y de dónde salió el dinero? ¿No? Y entonces ahora tenemos problemas en los dos lados, porque parece que o bien tenemos partidos políticos que se financian de grupos económicos, o bien tenemos partidos políticos que no se financian de grupos económicos, pero necesitan otras líneas de financiamiento. Claro que no sabemos dónde están. ¿Se ve el problema? Ok. Digo. No, yo iba a decir dos cosas que a lo mejor la segunda puede ser más en el sentido orientado a la pregunta que se hace. La primera es que el Congreso argentino tomó algunas decisiones en el año 2008, modificó la ley de partidos políticos y de ahí surgen los famosos espacios cedidos por la elección del director nacional, y a partir de ahí expresiones que eran minoritarias en la política argentina incrementaron su caudal de votos y su posibilidad de difundir con la prensa sus ideas a partir de propuestas creativas y de poco contundencia. En ese sentido me parece que hay un punto a favor, porque al menos para los medios audiovisuales mínimamente los partidos políticos de manera equitativa acceden. Y la segunda venía por el lado de si
era mejor un esquema prohibitivo de las asignaciones de los privados de los partidos políticos, o bien es mejor un esquema donde sean públicas y conocidas, porque de ninguna manera lo vamos a poder evitar. Y pensaba, cuando leí el texto, lo que pensaba era en la serie House of Cards, donde se ve claramente el cabildero, claramente los políticos del poder legislativo siendo presionados por las armas, por los medicamentos, por las represas para cambiar los votos, a cambio del flujo de dinero. Sin embargo, uno podría decir que lo mejor en Estados Unidos podemos conocer quién financia a cada uno, y en Argentina no podemos conocer quién financia a nadie. Y en ese sentido, si uno es eficiente y el otro no sé cuál es el mecanismo correcto, si es la prohibición o si es la transparentación, si es que hay algún sirva para. Bueno, con respecto a la transparencia, parece que Stiglitz piensa que es insuficiente, ¿no? O sea, en Estados Unidos es transparente, pero no hay límite a los aportes de campaña por parte de empresas, y él piensa que ese es un problema. No solo él, también Ronald Dworkin pensaba que era un problema, casi todos los teóricos políticos han pensado que es un problema. O sea que no sé si con la transparencia solo basta. Sí. Parece que no, pero de pronto parece que si uno aumenta las prohibiciones, lo que sube es la corrupción o el financiamiento clandestino a través de cualquier mecanismo financiero. Cada vez son más sofisticados, más rápidos y menos... Sí, no, pero por ejemplo, si se prohibiese, si solo hubiese propaganda costeada por dineros públicos, ¿no? Y en televisión, que es lo que tiene más impacto, ¿no? Y lo que recibe cada partido fuese igual, no dependiese del número de votos que ha... Ese es otro problema, ¿no? Que el financiamiento de los partidos dependa del número de votantes que ha obtenido en la última elección. Es un problema que debe ser solucionado, porque es una regla que tiende al statu quo, ¿no? Si los partidos que fueron mayoritarios tenderán a seguir siendo mayoritarios, entonces tiene que ser la financiación igual para todos. Entonces lo que hago es volver a todos los partidos, al menos en los medios masivos de comunicación, ponerlos a todos en una posición equivalente. No creo que eso sea complicado. En países nórdicos la regla es esa: el Estado se hace cargo de las campañas políticas, entonces da dinero y controla el dinero, ¿no? En algunos uno puede decir sí, pero ¿quién controla que no hagan folletos y salgan a tirarlos? Sí, pero el impacto de esos medios de comunicación es ínfimo. Lo que importa es radio y televisión, y eso parece sumamente fácil de calcular, de controlar. ¿Cuántos minutos tuvo usted y cuántos tuvo usted? Si estuvo lo mismo, está todo bien. Si tuvo más, está mal, ¿no? Más es un internet también. Creo que hay un momento importante que es más difícil de controlar todavía. Que uno abría cualquier cosa, el calendario del celular tenía una foto de Macri, tenía una foto de Macri, por ejemplo. Nunca puso un me gusta a Macri, pero no lo podía sacar, por ejemplo. Y creo que eso viene como a replantear que genera otro problema mucho más grande, porque ahí sí de dónde viene y todo es mucho más difícil de controlar. Y creo que eso se ve mucho de radio y televisión, y que se vuelve mucho más. Pero creo, sin duda Internet representa un problema para los estados nacionales, ¿no? O sea, y ese es un problema que seguramente incide en la regulación electoral. O sea, es difícil para los estados nacionales controlar Internet. Y entonces a nivel político pasará lo mismo. Pero no estoy seguro del grado de influencia que ha tenido Internet en nuestra elección. Si fuera así, mi sensación es que en Internet había, claro, como un microcosmos de gente diciéndose todas la misma cosa, ¿no? Vamos. Eso viene controlado de esos microcosmos que se dan de manera natural, sino que hay formas de manejar eso. Okay. No, seguramente Internet es un problema y tiene incidencia en las campañas políticas, y es difícil de solucionar, salvo China. Parece que los otros países no han tenido mucho éxito, y aún China no ha tenido éxito regulando Internet. Así que, ¿qué podremos hacer nosotros? Mientras tanto, podemos hacer algo con lo que sí podemos solucionar, que es sumamente fácil: financiamiento de las campañas políticas. No es una ley compleja, claro, pero es compleja de adoptar, porque es el principal mecanismo de influencia política que tienen los grupos económicos. Así que cuando uno quiera tocar esa ley, habrá muchísimos problemas. A eso es lo que digo: cómo logramos que los congresales terminen aprobando una ley como esa, donde son ellos mismos los que por otro lado se ven beneficiados. Sí. Si no tenemos un
senadores y diputados que vayan por el bien del pueblo, para que estas cosas no pasen, para que la campaña política sucia no involucre el interés del pueblo, si no están comprometidos ni ellos, ni ninguna ley democráticamente, ¿cómo hacemos llegar a la transparencia del financiamiento de la campaña? Sí, Es una tarea muy difícil. No, el eslabón débil de toda democracia es la educación ciudadana. No podemos tener un gobierno que sea mejor que nosotros. O sea, si somos desaprensivos, ¿no? Nos cuentan, dio 2,5 millones de dólares para la campaña política y todos decimos, 2,5, y pasamos a la próxima noticia. Bueno, no es raro que tengamos un sistema político que sea un desastre, porque en realidad como ciudadanos somos bastante desaprensivos. Entonces, claro, el punto de partida de toda democracia es conciencia de la ciudadanía. Si nos importase cómo son financiadas las campañas políticas y nos tomáramos en serio esto, entonces estaríamos escandalizándonos de lo que ha sucedido con los dos candidatos presidenciales en los cuales se han encontrado irregularidades en su financiamiento, en los dos, ¿no? O sea que acá nadie puede decir, yo voté a uno que era pulcro en su financiamiento. No, cuando uno ve las declaraciones, los dos tienen aportes de empresa disfrazados como aportes personales de ejecutivos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y esto... Uno piensa, da lo mismo, porque sí, era de la empresa. No da lo mismo, sino que nos dé lo mismo es lo que hace que tengamos este sistema electoral, ¿no? Sí. ¿Ya? Que tiene que ver con lo que usted decía recién de la educación del género, ¿no? Para que nos importe o no nos importe. No nos importó la 1050, en el 60 y pico, murió a la mayoría de los compañeros profesores. No nos importó el reemplazo, no nos importó el periodo primero, ni nos importó el 2001, y de alguna manera tampoco nos importó lo que fue la decisión política y económica de estas elecciones. Así como que cómo sería someter en esa pregunta ese proceso de educación que haga que pueda analizar la incidencia cada vez más mayoritaria de los grupos económicos en la elección de los partidos, en la constitución de los fondos, etc. Pero como usted recién decía, el mundo tiene tantos millones de decía declarados, ¿no? Por tanto, lo otro que no está declarado. Y sin embargo, ¿cuántas personas ha encontrado usted que se preocupan por estas declaraciones de las sociedades offshore? ¿Cuántas hacen de esto un análisis y un debate? Digo, mi pregunta es ¿qué tendría que tener esa educación para generar un proceso más de cambio de Creo que lo primero sería despersonalizar el problema, ¿no? O sea, tenemos un problema institucional. No es que tenemos un problema de que ha llegado un demonio a la política argentina. No, tenemos un problema institucional. Y el modo de solucionar problemas institucionales es a través de reformas institucionales. Entonces creo que una vez que uno ha visto el problema, es necesario plantearse soluciones a nivel de instituciones. O sea, se lo digo, podríamos tener otro presidente que a usted le gustase, y el problema seguiría estando, ¿no? Como le decía antes, el problema del financiamiento de la política en la Argentina no es solo uno que toca a los candidatos que se financian de los grupos económicos. También toca a aquellos que intentan enfrentarse a los grupos económicos que usualmente financian campañas políticas. O sea, tanto el financiamiento a través de la corrupción como el financiamiento a través de grupos económicos que luego piden devoluciones es problemático para un país, ¿no? Entonces estamos puestos así. No es un problema ni de Macri ni del gobierno kirchnerista, sino que tenemos un problema de reglas institucionales. Debemos modificar las reglas, y lo que es necesario es que la gente vea que aun cuando estaba el gobierno que ella apoyaba, el problema existía, porque si no parece que el problema del financiamiento de la política en la Argentina siempre afecta al gobierno que uno no apoya.
No, y entonces pasa eso, ¿no? Llega el gobierno que uno no apoya y dice corrupción en el financiamiento, lo apoyó Paul Singer y lo apoyó no sé quién, ¿no? Y cuando llega el otro dicen corrupción en el financiamiento, roban para quedarse, y uno dice, a ver, ¿no serán las dos cosas ciertas? ¿No? Ese sería el modo de solucionar. No tenemos un problema de personas, sino que tenemos un problema de reglas institucionales. Y lo que hay que hacer es cambiar las reglas institucionales. No es necesario inventar nada. Es un problema conocidísimo en los sistemas democráticos, la influencia del dinero y cómo se financian los partidos políticos. Lo que hay que hacer es ver dónde han funcionado, y es sumamente fácil ver dónde se ha bloqueado la influencia de la riqueza sobre la política, y tomar una regla institucional semejante. Pero hasta que no se ve el problema institucional, no se lo puede solucionar. Si uno cree que el problema es del individuo, que el problema es de Macri, o el problema es de los Kirchner, entonces no podemos solucionarlo, ¿no? Lo que pasa es que el poder económico también actúa sobre las instituciones. Por ejemplo, la ley de medios, una ley que modificaba todo el estatuto legal normativo, pero con independencia del poder, en una república, pero con el poder judicial trabajando en función de los poderes económicos, del poder mediático, digamos, por ahí modificar instituciones no se adecuan nada cuando el poder económico, me parece a mí que para ver en condiciones muy claras eso, en España, en Grecia, en toda Latinoamérica, está digamos, instalado en los poderes, en instituciones. O sea, el punto más de hecho de soberanía, cómo hacen los gobiernos que tienen que implementarse esos poderes para competir, ya sea económicamente, mediáticamente. Me parece que el panorama es complejo cuando las instituciones están usurpadas por ellos. Claro, el único camino que queda era un problema que había visto Rousseau, ¿no? Que era, ¿y quién va a ser el primer legislador? ¿Quién nos va a dar las instituciones? ¿No? Si todo está así, ¿quién nos va a dar las instituciones? En una democracia no queda otra salida que nosotros, ¿no? Lo que hace falta es poder político, construir poder político, ¿no? Eso es, claro, uno dice, y ve al lado y dice, estamos muy lejos de construir poder político. Bueno, ya, habrá que empezar a moverse. No, creo que el primer paso es entender el problema y ver que no es un problema personal, que no tiene que ver con características personales de quién está gobernando, sino que tenemos un problema sobre financiamiento de la política en Argentina y hay que solucionarlo. Yo tengo una pregunta sobre el financiamiento que me quedó colgado y no me gustaría avanzar, sin antes poder definirlo. ¿Qué sería esto de que si a un gobierno lo financian los poderes económicos y a otros la corrupción? ¿Cómo estaríamos conceptualizando esta corrupción? Porque tengo entendido que este otro poder económico que financia también es corrupto. Si hablamos de drogas, si hablamos de qué estamos hablando de corrupción. El poder político por un lado y el otro financiamiento de corrupción. Sí. Para conceptualizarlo y definirlo, ¿qué sería corrupción? No, a ver, el mecanismo más usado para obtener fondos ilegales es la obra pública, ¿no? O sea, no hace falta pensar en droga para hacer. No, la obra pública es el mecanismo más, el principal mecanismo para obtener fondos ilegales, ¿no? Así que uno puede, lo que intentaba mostrarles es que no se soluciona diciendo el problema de la influencia de la riqueza en la política no se soluciona diciendo bloqueemos la influencia de los grupos económicos, porque ahora viene la pregunta ahí, pero hace falta dinero para sostener las campañas políticas. ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces lo que tenemos en la Argentina es grupos económicos que influyen sobre ciertos gobiernos y otros gobiernos que dicen enfrentarse a los grupos económicos. Uno puede creer que mienten y que en realidad están siendo títeres de otros grupos económicos. Entonces ahora no hay ningún problema. El punto es, ¿qué pasa si uno cree que no están respondiendo a grupos económicos? El punto es de dónde se están financiando. Entonces, si no se están financiando de los grupos económicos y se están financiando, la única alternativa que queda es, y se están financiando de un modo que yo no lo puedo explicar, es decir, a través de un mecanismo de corrupción. ¿Y de una redistribución de los ingresos? ¿Pero y cómo sería eso? A ver, cuéntame. No, digo que, digamos, había un impuesto a las retenciones, dar las retenciones como un impuesto. Sí. ¿Cómo se usaba ese impuesto? ¿En qué se usaba?
Sí. ¿Por qué no pensar que de la redistribución de ese dinero se podía sacar dinero para financiamiento? Es que eso sería financiamiento ilegal. Eso sería financiamiento ilegal, ¿no? Se está utilizando el dinero del Estado para financiar la campaña política de un partido. Yo no digo que se haya... No, pero justamente ese es el problema. Si se hiciera eso, y entonces ahora el Estado está utilizando los fondos públicos, el que esté en el oficialismo está utilizando los fondos públicos para sostener su campaña política, eso pone en situación de desventaja a los que no son oficialistas, ¿no? Ahora él se está apropiando de los recursos del Estado para perpetuarse en el gobierno, no para hacer su campaña política. ¿Se entiende? Lo que necesitamos es una regla de financiamiento de los partidos políticos que sea clara y que diga cuánto recibe cada partido político y que podamos explicarnos las campañas políticas que hacen con los recursos que reciben. Mientras no tengamos esto, tendremos alguno de los dos problemas: o financiamiento ilegal de la política o políticos cooptados por grupos económicos. Es decir, si queremos que la política sea independiente de la economía, hay que darle alguna forma de sustento económico a la política, que no dependa de los grupos económicos. El punto es si uno quiere eso, o si ha entendido la política como algo, como un sucedáneo del mercado, y no ve como malo que los grupos económicos incidan sobre los partidos. Okay, yo creo, como ustedes dijeron hace rato, que la torta que un partido gasta en una campaña, en gran parte se va a los medios de comunicación, radio, televisión, boletería y demás, es lo menor. Sí. Dentro de esa plata que va a los medios de comunicación, una parte de lo que nosotros vemos en la tanda publicitaria, pero el otro son los programas políticos que bajan la línea editorial. Entonces, en esos países nórdicos, donde el Estado es el que paga las campañas, ¿cómo se controla eso? Porque en realidad la gran parte de la plata que se va a los medios de comunicación no se va a esas publicidades que pasan en las tandas publicitarias que va a partir, sino a los periodistas políticos que bajan una línea. Entonces eso es difícil de controlar. O sea, pero lo que está pensando es que los partidos están comprando a periodistas para que tengan una línea editorial. Sí, claro, pero eso ya es un mecanismo, claro, eso está prohibido. Por eso es muy difícil tener ese control. No, a veces es difícil controlar la comisión de delitos como cualquier delito, ¿no? Pero no creo que allí podamos diseñar algún mecanismo institucional, ya lo tenemos, ¿no? Si se prueba eso es un delito, ¿no? Que un periodista ha sido comprado para que tenga una línea editorial favorable o contra el gobierno. Es el derecho financiamiento directo del medio, un grupo sin bajar directamente el partido que apoya, baja directamente el medio. Con la propaganda oficial, por ejemplo, también tiene que ser regulada eso. Por ejemplo, el modo en que la utilización que hace el Estado argentino de la propaganda oficial también es un mecanismo que debería ser regulado, es un modo de influir de manera ilegítima sobre el proceso político. No, en ese caso del oficialismo, utilizando fondos públicos para financiar su campaña. Pero si lo notan, es el mismo problema, es cómo voy a financiar mi campaña política. Y ahora digo, la voy a financiar con fondos públicos. Y claro, como no puedo, la disfrazo como publicidad de los actos de gobierno, ¿no? Pero entonces lo que hace falta es una regla que regule el financiamiento, es decir, cómo la diferencia económica incide sobre el proceso político, la desigualdad económica incide. Si nos parece mal, tenemos que diseñar un mecanismo institucional. No podemos confiar en la buena voluntad de los gobernantes, de tal manera que llegue uno honesto y diga yo me voy a atar las manos. No, necesitamos reglas institucionales, ¿no? Sí. Una de esas reglas institucionales, el acceso a la política podría ser una. Yo me imaginaba en ese momento decir, bueno, si usted se va a presentar al presidente, decir, bueno, poner un mecanismo que se presente 2 años antes y no meses antes de que vaya al otro gobierno, que se hagan 2 elecciones, un mes antes de un cambio de un gobierno. Por eso provoca, por decir, una paranoia social que no nos conduce a nada. Entonces, decir, bueno, nuestro próximo candidato, acá, el próximo año, ya se están presentando una lista de quiénes van a ser y que realmente recorran el país, porque tenemos 24 provincias y solamente se hacen 3 actos en Buenos Aires, 2 canales, y están todo el día ahí, todo el país opinando sobre eso. Y un gobernante no conoce lo que es el sur, no conoce lo que es el centro, no conoce
lo que es el norte, entonces habría que buscar otro tipo de acceso de política, o decir, de que donde el postulante recorra realmente el país y realmente levante ideas, y ahí se verá realmente qué tipo de gobernante vamos a tener, me imagino. ¿Sí? Ok. No, sin duda hay muchos problemas. Lo que intentaba llamarles la atención sobre un problema vinculado con la desigualdad de riqueza y el proceso político. Déjenme, dado que nadie ha dicho que les interesó otra cosa de Stiglitz, decir otra que me interesó y ver si... O sea, ¿alguien quiere decir algo más sobre esto? Sí, que coincido que hay que cambiar el mecanismo institucional, pero creo que hay un paso previo que tiene que ver con el poder político del ciudadano. Y a mí es algo que me llama muchísimo, o sea, estoy en un medio instalado como acá. Me parece que por supuesto que la realidad tiene muy buena prensa, porque toca justo el sujeto, digamos, una cuestión muy ideal y de vivir en una nube liberal, que eso está instalado de una manera muy fuerte, a mí me parece, por ahí. Digo, a mí me pareció bastante, yo no tengo conocimientos de economía, me pareció sencillo para leer, fácilmente de entender y que acciona de alguna manera a pensar el mundo de otro modo. Pero a mí me llama la atención que hay mucho rechazo en general, digamos, a poder educarse civilmente de esa manera. Eso me parece un obstáculo enorme para poder implementar algún mecanismo institucional. Creo que el poder está en el ciudadano siempre, porque si quiere instalar, tiene que ser, digamos, con ese puente. Porque si no todo queda como en cuestiones un poco, no sé, imposibles, se choca con la impotencia, de un lado y del otro. A mí me parece que es un problema muy grande, sobre todo el tema de enorme. En Córdoba dice, pero ¿por qué? Sí, por lo que uno circula, lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno está, cosas que son muy sencillas de, digo, uno lee y puede permitirse a otra persona también. Sí, sí. No, pero creo que lo que nos hace falta es que la gente que está a favor de un gobierno marque los déficits institucionales. Claro, que lo marque el que esté en contra, eso no sirve políticamente, ¿no? Porque se usa como una herramienta política en contra del otro. Pero eso es sumamente difícil, no para los que actualmente están a favor del gobierno, sino que lo ha sido antes para los que estaban a favor del gobierno anterior, ¿no? Los déficits institucionales que ahora se ven, antes parecía que no existían, pero estaban ahí, ¿no? Entonces es necesario esta práctica de intentar pasar por encima del candidato que elegí y ver que no tiene que ver con él, sino con el sistema que tengo. Si algo se repite recurrentemente en un sistema, debe ser porque hay un problema en el sistema, no en la buena o mala gente que llega, ¿no? Lo que pasa es que transmitir eso es lo que es difícil. Que se puede pensar eso como el mecanismo, la institución, o la lógica, y no los personalismos, ¿no? No, pero digo un ejemplo. Pero una crítica que creo que no sirve es decir, por Macri corrupto, ¿no? O Cristina corrupta, ¿no? Esto no sirve porque es creer que el problema está en ellos. Y el problema no está en ellos. Hay una forma instalada absolutamente en todos los canales que existen, de las discusiones políticas pasan por el show un reality show de ver quién es más. Y se vende eso, se instala eso, como si eso fuese la política. Como si eso fuese una discusión política. Eso es un germen, digamos, bastante malicioso. Entonces las personas hablan de política desde ese lugar, pensando que están participando políticamente del país de esa manera. Creo que el tema pasa por definir el problema y quién define
que condicionan. Y dentro de estos otros factores que condicionan es la libertad que hace que un gobierno pueda estar más realizando cuestiones a favor de la gente más carenciada o privilegiando a grupos elitistas, si se quiere. Pero me parece que en este campo, y acá siento un poquito como la compañera, creo que no todos los ciudadanos tienen el poder, por lo menos nosotros no definimos, no tenemos el poder real de generar cuál es la agenda de lo que es el problema, sino que hay otros agentes que efectivamente tienen un poder específico, económico, sindical, clerical, académico, que son los que van a definir el problema. Y mientras que ese problema sea definido por ellos, vamos a seguir con el sistema si lo ponemos adelante. No, a ver, creo que es importante lo del financiamiento de las campañas políticas, porque lo que les importa a los políticos es permanecer en el poder, supongamos, ¿no? Habrá gente, imaginemos el mal político, y entonces también incluiremos al bueno. Pero si uno fuera maquiavélico diría, lo que les importa es permanecer en el poder, y para permanecer en el poder necesitan tener acceso a fondos para hacer campaña. Si tuvieran garantizado el acceso a fondos para hacer campaña, serían mucho menos vulnerables cuando están ejercitando el poder a las presiones de los grupos económicos, ¿no? Entonces no es solo un problema de cómo llegar al cargo, sino que también creo que esta forma de solucionar el problema del financiamiento de la política permitiría ejercitar el cargo de modo más sensible a los intereses populares, ¿no? Que los políticos fueran más sensibles a los intereses populares que a los de los grupos económicos que los sostienen. Si no, el político está siempre preguntándose de dónde va a obtener, qué pasa si sigue una política que enoja al grupo económico que lo está sosteniendo, y qué va a pasar en la próxima elección cuando no tenga dinero para hacer la campaña, ¿no? ¿Alguien? Diga. Si bien es cierto que existe el problema institucional del financiamiento de la política, yo creo que por debajo está la antena de intereses, ¿no es cierto?, sobre el cual se monta la superestructura jurídica y política. ¿A qué voy? Si bien es cierto que para estar organizadas las campañas hace falta dinero para financiarlas, yo diría, a dónde tener el dinero, lo que tiene el dinero lo puedo financiar por la corrupción, o la tercera alternativa que vos dijiste, y nadie levantó la mano que había financiado su partido, es que cada uno banque su partido. Sí, nadie hace eso. Ninguno levantó la mano porque no pasa eso. O no estamos afiliados o más o menos más grandes. Pero dejado esto, digo, uno podría pensar que así como el capitalismo surgió de un pecado original, que es la expropiación originaria, uno podría decir, bueno, un político tiene un pecado original, porque para esa primera campaña necesita dinero. A partir de ahí, me deja ya de preocupar tanto de dónde saco, porque en definitiva no es el dinero que me da o me renueva el poder, sino los votos. Entonces, si yo hago, o creo estar haciendo una política a favor de las mayorías que terminan, todavía tenemos una persona un voto, no hay voto calificado, uno podría decir que esa es una política que no tapa el pecado original, pero no me lo va poniendo frente a cada reelección. No estaría entendiendo yo por qué a veces un político saca el 54 y ese mismo partido, o alguien gana con el 21 y después construye votos, que no es porque construí dinero, construí votos y poder porque tuve una política X. O sea, y generar política desde el Estado son tensiones. El tema es contra quién decido tensionar. Entonces, por esto termino. Con las mismas reglas institucionales, ¿no es cierto?, porque no cambiaron de la elección anterior a esta última, con las mismas reglas han accedido al poder partidos políticos con políticas claramente diferentes. ¿A quién tiendo a favorecer? ¿A qué grupo económico, socioeconómico tiendo a favorecer? Y no es pensando solamente favorezco esto porque mi campaña siguiente me la tiene que financiar, sino que tiene que ver en la estructura de ideología partidaria y cómo entiendo
la sociedad y cómo creo que un Estado debe participar, hacia quién o hacia no. Entonces, a mí me parece que hemos quedado como encerrado, que no le quito importancia, en el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y me parece que por debajo de eso están los intereses de clase y sectores que hacen que ahí está la real disputa por el poder, que luego se expresa ahí. Yeah. No, si no existiese la posibilidad de falsa conciencia, creo que eso funcionaría. No, pero en una sociedad de medios, la gente no tiene acceso a los actos de gobierno de modo directo, sino que tiene acceso a los actos de gobierno a través de medios. Y entonces... Pero la situación uno la vive normalmente coincide con situaciones de expansión económica, la renovación de la confianza o el cambio. O sea, si bien es cierto que está mediatizado el poder por toda una serie de capas, falsa conciencia existe, pero en definitiva también está la percepción de la realidad que cada uno tenemos. Entonces, será falsa mi conciencia, pero yo sé más o menos, mi olfato me dice a dónde están mis intereses y dónde están mis enemigos. No, si fuese así, la importancia de las campañas políticas, o sea, mientras más posibilidad tiene la gente de examinar la realidad, menos relevancia tienen las campañas políticas que no tienen carácter informativo, ¿no? La mayor parte de las campañas políticas no tienen carácter informativo, sino que intentan vender al candidato como un producto. Si ese tipo de campaña política no tiene influencia, no tenemos el problema, ¿no? Lo único que hace y si la ciudadanía se informa por sí misma, no hay ningún problema. Ahora, si hace falta informar a la ciudadanía a través de los medios, tenemos el problema de cómo vamos a financiar la información a través de los medios. Sino que... Es más grave el problema. Ok, ya. Falsa conciencia o esa percepción de la realidad, la pela del señor, la que deja la sociedad, no se está viendo, o sea, no se está produciendo particularmente porque la gente está informada a través de los medios de comunicación, que no por algo se llama el quinto poder y forma la opinión pública. Entonces tenemos un lado de la sociedad que está de acuerdo con el modelo político anterior y la otra mitad de la sociedad que está en contra de la corrupción, porque es todo lo que le venden lejos de buscar las fuentes, de buscar alternativas informativas, se han comido verso de que todos los problemas actuales son por culpa de la corrupción, como si hoy no hubiera corrupción. Más allá de ese debate, creo que hay una falta de interés puntual en buscar la noticia, en informarse, que así como esta está imputada, yo también lo tuve, porque creo que ahí cambiarían un poco las cosas y asumirían otro tipo de compromiso social a la hora de elegir el voto. Para ver cuál es la política que ellos creen que les conviene al pueblo. Pero bueno, volvemos al mismo punto de partida, que es el compromiso ciudadano que hace falta para todo esto. Pero yo en cuanto a eso quería agregar, lo mencionó la educación ciudadana, el compromiso. ¿Cómo puede ser que uno lea una noticia y no se alarme que subvencionó la campaña plano de daño extranjero? También recordemos que la gente quiere llegar a fin de mes, está preocupada por ahí hay personas que no tienen la capacidad de poder leer tickets que les resulte fácil, porque venimos de una política de desigualdad sistemática en donde han acribillado generaciones de chicos que hoy ni estudian, ni trabajan, ni pueden tener acceso a nada, una charla con alguien que les informe. No sé, me parece que también dejar todo en manos por ahí como alarmante, digamos, llevar un círculo vicioso que no veo la salida, digamos, fácil de cómo si somos ciudadanos tenemos el poder, un voto, pero por otro lado estamos, digamos, vaciados de estructuras que contengan a esas personas que puedan elegir criteriosamente y pensando en sus intereses y en el interés de todos. Yo creo que la tarea, yo imaginaré que la mayoría aquí es oposición, no sé por qué, pero imagino eso. Creo que la tarea es eso que decía antes, la tentación de creer que el problema es del candidato que ganó es alta, y si uno sigue pensando eso, el problema no se solucionará más. De modo que creo que parte de la tarea es, cuando se escucha este tipo de críticas personalizadas, decir, no es un problema de este candidato, tenemos un problema, nuestro sistema político tiene un problema, y lo va a tener cuando gane su candidato, que seguramente ganará en el futuro. El punto es
Sería bueno que una vez que, cuando gana mi candidato, yo pueda decir, manifestar el problema, para que no se vea como que es una chicana política, ¿no? Vivimos de chicana en chicana, así parece. El discurso político en la Argentina es como está lleno de barro, donde cada uno se tira barro al otro, ¿no? Todos están embarrados y dicen, vos estás embarrado, sí, claro, y en realidad porque tenemos un problema todos, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se, en el periodo anterior, digamos, se legisló en torno al uso de los espacios de debate para los partidos políticos? Pero estaba hecho. Sí. Claro. A mí me parece que deberíamos tocar a la par de una... Yo entiendo también una cuestión institucional, también una cuestión institucional que verse sobre otras, asentadas sobre otras cosas. Los medios, el poder de construcción de lo real y lo ficticio y el poder de defender esa construcción real y ficticia de que es la justicia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una reforma que tome en cuenta el uso y abuso de los aportes, también tendremos que ver qué abusos está haciendo el quinto poder, digamos, el medio de comunicación y la justicia convalidando esas cosas. Porque no me parece que sea solamente una cuestión de los aportes que son centrales, yo ahí comparto con usted, pero también comparto que si a algún ciudadano se le ocurre cuestionar, ¿sí?, algunos aportes, y tenemos una justicia que legitima, ¿sí?, este mismo poder económico en sus diversas manifestaciones. Entonces me parece que la reforma tendría que ser un poquito más simple. No, seguramente que he dicho esto porque Stiglitz se centra allí, pero seguramente la desigualdad económica incide no solo sobre los poderes que son electivos, sino también sobre los poderes del Estado no electivos, que como la justicia, ¿no? Espero que tenía aquí una... No, quería agregar un poco lo que decía una chica atrás. Y soy un poquito más cínico respecto, me parece que la capacidad de, por ejemplo, imponer agenda en cuanto al financiamiento político es mucho más difícil teniendo tantos problemas latentes, inseguridad, cuestión de pérdida de ingreso real, desempleo y demás. O sea, eso pasa a ser segundo término. Y a ver, Cristina gana un 54% del voto en el 2009. Un poquito más alto y más lento que están interesantes. Cristina gana con el 54% de los votos en 2009, gana así, y había casos de corrupción y eso no creo que haya cambiado porque era absolutamente nada, el hecho de la gente lo votó. Entonces, el tema de la corrupción, para mí yo sigo siendo bastante simplista en mi argumentación, pero la cuestión del factor económico incide más que todo lo demás, ¿no? La corrupción que nosotros vemos en TN ahora, yo creo que lo llama un poco el amarillismo de la clase media, porque el amarillismo que se ve en la clase baja, por ejemplo, un accidente, alguien que mata y demás, sí, es como que es el amarillismo que tenemos nosotros de alguna manera. Pero sacando en colación esto que hagamos de cuenta que se puede imponer la agenda y de alguna manera hay consenso entre todos los partidos políticos, los referentes políticos para hacer un cambio. En Estados Unidos se intentó en el 2004-2005 con la reforma política en cuanto a financiamiento. Y bueno, creo que no me acuerdo bien el límite, pero era no sé si $2.000 por persona, que era el máximo, formaban un PACS. Y de pronto, bueno, se funcionó para una elección donde las empresas no podían aportar más de esa cantidad, pero si a eso se llevó a la Corte Suprema, la Corte Suprema en un fallo con Citizens United terminó dándole, lo tomó a la cuestión de financiamiento como la parte de la primera enmienda, que es la libertad de expresión. O sea, plata significa libertad de expresión. Entonces, más allá, digo, traigo colación, no más allá del consenso político que se puede imponer a la agenda, que yo personalmente no creo, pues si vamos a llegar a eso también tiene que haber un tipo de consenso entre los otros poderes, especialmente judicial, que actúa bastante autónomamente, como para que esto se aplique, ¿no? Lo que habla de la ley de medios, que dejó de aplicarse, no sé, estuvo con 4 o 5 años que se pudiera aplicar, se aplicaba solamente para ciertos medios y otros no. Entonces, no sé, soy un poco optimista en ese sentido, ¿no?
No, sin duda con el Poder Judicial uno puede tener problemas, pero creo que una sociedad que tiene problemas con el Poder Judicial está mejor que una que no los tiene, porque el poder político no representa los intereses populares. No, es posible... que no existan problemas con el Poder Judicial no siempre es un buen síntoma, ¿no? Porque está puesto como un poder para balancear. Entonces, claro, si uno dice, bueno, el poder político representa los intereses populares y el Poder Judicial está allí enfrentándosele, me dicen, bueno, tenemos un problema, tenemos un Poder Judicial retrógrado, pero bueno, el poder político está funcionando bien. El problema que creo que señala Stiglitz es que en Estados Unidos el poder político no está funcionando bien, y creo que en la Argentina tampoco. Y lo que él dice es, una de las causas por las que no funciona bien tiene que ver con la financiación de la política, ¿no? Entonces, sin duda habrá muchas. El punto es, si uno cree que esa es una, como el problema es desigualdad económica y política, bueno, ¿qué hacer con eso? Una alternativa sería acabar con la desigualdad económica, ¿no? Eso sería la alternativa más radical, que supongo que le debe gustar allí. Otra es, si vamos a mantener la desigualdad, ¿no? Somos liberales y ahora nos parece que la desigualdad no es algo que sea intrínsecamente malo. Dado que pensamos que somos iguales políticamente, ¿cómo hacemos para que la desigualdad económica sea compatible con la igualdad política? Y el único modo de hacer esto es quebrar la influencia de la desigualdad de riqueza sobre la política. O bien eliminamos la desigualdad económica para que seamos iguales políticamente, o bien la mantenemos pero quebramos la posibilidad de influencia. Bueno, lo que tenemos ahora es desigualdad económica gigantesca en la Argentina, influyendo sobre la política. Así que somos iguales políticamente es solamente un decir. No somos iguales en voto, pero no en voz, diría Stiglitz. La voz de algunos, la voz del que mide 30 centímetros, en el ejemplo que he dado, no se escucha nada en comparación con el que mide 5.000 kilómetros, ¿no? Ese sería... Pero voy a ir por orden y creo que estaba primero usted. Y voy con él, sí. En relación un poco a esa desigualdad, que coincido con ella, que es un círculo, en relación a esto que yo hacía referencia a lo del crimen. Y me parece que, a ver, no se trata de que yo no pueda entender más o menos, no es ese el punto de leer algo. Yo trabajo en lugares donde la desigualdad está en la realidad, digamos, ni me hace falta leer Stiglitz, me hace a mí. Los problemas son la clase media, o sea, clase media, no sé. Los problemas somos nosotras, las personas que venden, intimida y está ahí, y el 1% que no quiere retirar, el problema es ese, eso es lo más que quería. Claro. Como en realidad, o sea, decir, en la clase, lo que el libro y el problema es el narcisismo de la clase media y alta que no. Es que déjeme una cosa, es que creo que el error es creer que el problema que tenemos es moral. No, el problema que tenemos no es moral, es un problema político, de diseño institucional. Entonces, mientras todo esté focalizado en este es un corrupto, esto no se soluciona. Tenemos un problema de diseño político y es necesario corregir el diseño. Eso no es... Ahí voy para allá. Me pareció interesante el giro que hace de justamente dejar como, no hablemos de justicia o de moral, sino en términos económicos, esto no es tan eficiente. Y el tipo de argumentos que cita de lo que suele dar el 1% se escucha mucho acá, solo que no por gente que está en el 1%, sino quizás uno cree que está en ese grupo que en realidad no. Eso es notable, es muy notable. La clase media piensa eso. Por el hecho de que también se armó como un River Boca en las elecciones y como justificar de por qué votaron a Macri, entonces no, estas desigualdades o este sufrimiento o esta falta de empleo a la larga trae beneficio, toda esta forma de justificar. Me pareció interesante este giro porque si no parece que siempre como los dos bandos ahora discuten en dos niveles. Uno dice esto es injusto, me tengo que preocupar por quien no puede comer, y otro dice bueno no, pero la economía dice, si vos tuvieses conocimientos de economía dirías esto, no sé, los que más ganan terminan beneficiando porque el campo alimenta al país o lo que fuera. Entonces por ahí decir bueno,
por ejemplo, para discutir con la gente que tiene el 1% hay que discutir en términos económicos, dice en términos económicos no conviene estas desigualdades, no convienen estos beneficios, no se dan, no se gana la torta. Sí. Ese giro me pareció interesante y creo que es algo que también como ciudadanos deberíamos formarnos, conocer quizás un poco más para poder también discutir. De hecho, que también tiene que ver con cómo diseñamos las instituciones y qué tipo de diseño de redistribución de riqueza preferimos. No, por eso el argumento del libro de Stiglitz es importante, ¿no? Es un premio Nobel de Economía hablando a favor de la igualdad desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, es tal cual esto, decir que no funciona bien la economía cuando tiene otro libro que se llama El costo de la desigualdad, donde se encarga de eso, de mostrar qué problemas trae para la economía la existencia de desigualdad. Hay una cosa sobre algo que dice Stiglitz, que no sé si habría que pensarlo en la Argentina. Él piensa que uno de los costos de la desigualdad es la inestabilidad, ¿no? Dice, la gente que está ahí arriba haría bien en preocuparse por la desigualdad, y por esto, porque ahí está la guillotina. Dice que hacían una broma entre estas personas ricas, cuidado con la guillotina, haciendo referencia a la Revolución Francesa, donde los ricos fueron pasados por la guillotina. No sé si en la Argentina parece traer inestabilidad la desigualdad, pero una inestabilidad que no sé si es semejante a la Revolución Francesa, porque en la Argentina, cuando ha habido golpes de estados, no ha sucedido que los ricos fueron pasados por la guillotina, sino que los ricos se volvieron más ricos, ¿no? Entonces, claro, es una inestabilidad que pero creo que la situación es peor que lo que dice Stiglitz, porque dice, cuidado, le dice a los ricos que esto es inestable. En la Argentina dirían, estupendo, ¿cuándo va a suceder la próxima inestabilidad? Porque pegaré un salto de riqueza allí. Y nuevamente tiene que ver con que el poder político en la Argentina, sea democrático o no democrático, ha estado cooptado por los grupos económicos, ¿no? Esa ha sido una regla en Argentina, no tiene que ver con, ha cambiado el mecanismo de influencia sobre el poder político, ¿no? Ahora es campaña política, porque hay campañas, y cuando no había campaña era allí ir y darle dinero al militar de turno, ¿no? Entonces, creo que de vuelta, que eso muestra que tenemos un problema institucional de diseño de reglas y no de personas. ¿Alguien? Diga. Y ahí pego. No, en realidad me parece, estoy de acuerdo con que quizás debemos plantear una reforma institucional en tema de financiamiento de los partidos políticos, pero me parece que también la discusión pasa por otro lado, es decir, o sea, quienes acceden a un cargo político no solo lo hacen por haber tenido un financiamiento, o sea, creo que en este sentido también hay que pensar de qué manera se construyen los procesos políticos, y en este sentido creo que los procesos políticos que hacen que una persona X, un candidato de un partido, construya el poder de voto, el poder para guiar las urnas y llegar a un cargo electivo, tiene que ver con una construcción que va desde lo social y desde abajo, si se quiere, ¿no? O sea, alianzas que tienen con movimientos sociales, y eso lo podemos ver en el gobierno anterior, pasó del 20% al 54% en una elección, digamos. Creo que tiene que ver con eso, o sea, que si pensamos en lo político, no lo pensemos solamente en el financiamiento, porque me da la sensación que en esta discusión de alguna manera estamos escindiendo la política no sé, del llano de alguna manera, o sea, como que los políticos de la política solo son quienes reciben el financiamiento, o política se hace solo en ese nivel, y no me parece que sea así. Pero ¿por qué no lo piensa al revés? La política es lo que usted dice, ¿no? Y el financiamiento no. Pero entonces debemos neutralizar el diferente poder de financiamiento que tienen los partidos. Y un modo de neutralizarlo es igualarlo. O sea, igualamos el poder de financiamiento y ahora decimos, bueno, y ahora la diferencia la hará la política, no el tamaño de la billetera que tenga. Pero creo que justamente lo que está detrás es lo que usted piensa. La política debería ser otra cosa. Pero para que sea otra cosa es necesario que nos ocupemos del financiamiento, porque si no terminará siendo solo financiamiento, que es lo que sucede, ¿no? ¿Se entiende? Pero no es la idea de que toda la discusión política ahora será cómo se financia la campaña. Justamente en la campaña tendría que haber otro tipo de cosas, y alguien tendría que ganar o perder una elección, no porque tuvo mayor minuto en la televisión, sino porque las ideas que dice trajeron a la ciudadanía. Pero para lograr eso debemos neutralizar los minutos de televisión, equiparando eso, de modo que lo otro haga la diferencia.
¿no? Sí, yo creo que neutralizar o equiparar los minutos de televisión de pensamiento sería uno de los factores, pero no creo que sea el único y el decisivo en todo caso. No, claro, una vez que neutralizara esto, ahora otras cosas se volverían visibles que ahora no lo son, porque lo que importa es quién tiene mayor dinero, que tiene más dinero para financiar la campaña. En última instancia, en las campañas políticas, se ve claro en el caso de Estados Unidos, la gana el que puede recaudar más, ¿no? Hay estudio empírico sobre la correlación entre nivel de recaudación en la campaña política y éxito electoral. Entonces ahora, claro, eso es lo que no queremos que sea la política. Un modo de hacerlo es ocuparnos de la financiación, ¿no? El acceso al paro y a la administración también es mantenerse. Pero El poder político también se ve afectado por el poder del medio económico, y hay golpes de Estado blando y hay un montón de campañas desestabilizadoras que también, o sea, en ese sentido, no sé si solamente con el poder político se puede gestionar y gobernar. Ya, pero si aceptamos que lo que más le interesa al político es no perder el poder, y ahora le garantizamos que los fondos para hacer campaña estarán a su disposición y no depende de salir a buscarlos, creo que eso es un incentivo institucional para que tenga las manos libres y pueda, claro, siempre habla el tipo que se quiere enriquecer. Bueno, el problema es que ahora tenemos un diseño institucional que ni siquiera permite que el buen político pueda hacerlo, ¿no? Porque el buen político que dice, no, yo no me voy a preocupar por la financiación, al próximo periodo electoral está fuera. Faltaba, muchachos, sí. Estamos en hora y escuchamos las preguntas, porque si no, no cumpliré mi palabra de que sea 6:30. Yo creo que es cierto todo lo que estamos comentando, pero yo creo que enfocar el problema en, bueno, sí que estamos haciendo una óptica que para él como que la seguridad nacional no era falacia, que entonces también no lo sea, ¿no? Pero, claro, es como intentar evitar pensar de que una vez solucionado este problema, esto se puede escapar a entes supranacionales que tendrían el mismo margen de influencia sobre los entes políticos. Es decir, quizás en un ámbito más local, si tú puedes intentar evitar esto, pues por ahí el intendente de turno pues no tendría las cogidas tomadas. Pero yo creo que en un mundo como el que vivimos, es una utopía pensar que el político tiene facultad total para poder hacer política. Ese es el problema. Es decir, esto es como una parte del labor, pero más allá de eso, yo creo que Stiglitz se olvida de aplicar Stiglitz, por ejemplo, en Argentina, Latinoamérica, en España, donde estamos todos desigualados a otros entes y otros países, me parece que sería algo variativo. Pero que la seguridad nacional es una utopía. No, creo que en España uno tendría que pensar en la comunidad, ¿no? Si la comunidad europea tiene soberanía, ¿no? Porque los países allí han renunciado a parte de su soberanía. Pero si uno piensa en la comunidad europea, ¿cree que se aplicaría lo de Stiglitz o también la ve condicionada de tal manera que no tiene soberanía la comunidad europea? Habría que pensar que la comunidad europea piensa comunitaria. No. Imagínense que se ha hecho la reforma política de la comunidad y ahora hay una comunidad política. ¿Cree que ahí podría ser que tenga poder político? En grupos. Sí, claro. Sí, pero bueno, siempre habría como, en vez de ciudadanos de primera y segunda, habría países de primera y segunda y habría países abocados al proletariado en el ámbito de institución, ¿no? Ya. A ver, digo una cosa sobre esto y paso a la otra, que había otra intervención. No estoy seguro del discurso antisoberanista, ¿no? Creo que también es una profecía autocumplida, ¿no? Se les dice a los países que no tienen ningún poder soberano para negociar la deuda o para solucionar los problemas que tienen. Entonces luego, claro, lo que resulta es que no tienen ningún poder soberano. No estoy seguro de que eso funcione así. De hecho, en la Argentina ha sido necesario un cambio político interno para que se adoptase la decisión que se decía desde hace años que era inevitable, dado el entramado de instituciones internacionales. Era inevitable que Argentina arreglase con los fondos buitres, para ponerle un ejemplo. Bueno, ha sido necesario un cambio político interno para que se hiciera. Mientras el cambio político interno no se hizo, esto que era inevitable, teóricamente, por vaya a saber qué ley, no sucedió. O sea, ¿qué
creo que si eso es cierto en Argentina, que es un país con poder político ínfimo, lo debería ser más en España, que tiene un poco más de poder. Pero no sé si, claro, para que haya poder político es necesario una ciudadanía que quiera ejercitar el poder político que tiene. Si la ciudadanía se ha convencido que no tiene nada, creo yo que, por eso digo, es una profecía que se autocumple. Ok, diga. Termino la clase, la conversación con la idea de que no sé si terminamos hablando de usted y nosotros. Yo veo en usted una tendencia a poner el debate tratando de separarlo lo máximo posible de la coyuntura actual y tratando de ponerlo en el marco de una discusión institucional. Sí. Y, digamos, a menos que haya acá gente con tendencia anarquista, creo que todos vamos a estar de acuerdo que la solución es institucional. Pero si yo le pido a cualquiera acá que me dibuje una institución, o que es una institución, nos va a costar, tal vez no lo podamos hacer, pero sí nos sentimos capacitados para plantearlo el debate del texto, porque creo que todos lo leímos, en el marco de políticas actuales. Entonces estamos nosotros dando vueltas sobre la idea de que él lo pone como una especie de solución en el texto. Él dice, bueno, al fin y al cabo lo que tiene que hacer el 1% es ser inteligente y actuar en defensa propia, y mientras mejor distribuya, mejor van a estar ellos por más tiempo, porque van a evitar políticas inestables, dice el texto. Y me parece que nosotros desde ese lado sí lo entendemos, y por eso nos vamos a las políticas actuales, es decir, y creo que en el fondo todos sostenemos que las políticas de este momento van a terminar estallando, van a terminar generando inestabilidad en un corto o en un mediano plazo, pero me parece que en el fondo está haciendo una desconfianza enorme sobre la política, porque no podemos llevar estos temas al plano, a la dimensión institucional que ustedes están planteando. Usted plantea, esto se debe solucionar institucionalmente, con reglas claras, etc. Y nos encontramos que esas instituciones están diseñadas por nosotros o por nuestros representantes. Nuestros representantes, alguien lo dijo por allá un poco más temprano, llegan a ser nuestros representantes por estos grupos económicos que inciden. Entonces, como nos cuesta dimensionarlo en términos institucionales, nos vamos a las políticas, digamos, las políticas coyunturales. Me parece que no sé, a lo mejor cuando termine el seminario, dentro de 6-7 clases, a lo mejor podamos hacer un análisis más profundo en términos institucionales, pero hoy me encuentro con que estoy terminando la conversación y nos vamos, como que hablamos en niveles diferentes. No, pero es que creo que hay dos problemas. Y uno es el que ha planteado Ercilia, que era, bueno, que Stiglitz señala, que es, si fueran autointeresados e inteligentes, el 1%, promovería otro tipo de políticas. ¿Okay? Entonces a veces dice, bueno, esto tiene que ver, ahora vemos lo que pasa en el gobierno actual y nos damos cuenta que el 1% argentino no es ni inteligente ni autointeresado, sino que es bastante tonto, esto explotará y a ellos les irá mal. Para eso hacía la aclaración anterior. Eso que puede ser que en la Revolución Francesa funcionara, y en el tipo de revolución que ha habido allí funcionase, no es claro que en la Argentina funcione. O sea, si uno va y le dice al 1%, cuidado que esto va a estallar, lo que le decía es, los tipos dirán, y a mí qué me importa si aún cuando estalla yo sigo ganando, ¿no? Imagínense que se le dice, voy a ponerlo así, se le dice a Macri, cuidado que esto va a estallar, ¿no? Y entonces puede venir y va a estallar terriblemente. Se acabará la democracia y vendrá un golpe de Estado, vendrá un militar, la gente estará desconfiará de la política, vendrá un golpe militar. Entonces él diría, estupendo, porque en el último yo tenía 7 empresas y al final tenía 47. ¿Se entiende? Entonces el punto es, no estoy seguro que lo que dice Stiglitz sobre la inestabilidad se aplique así de modo lineal a la Argentina. Ese es un punto. Y el otro tiene que ver con el tema con el que comencé, que es, el problema es un problema teórico, general, que es, si creemos que somos ciudadanos políticamente iguales y estamos dispuestos a tolerar la desigualdad económica, ya existe desigualdad económica en la Argentina, necesitamos un diseño institucional que bloquee la influencia de la riqueza, de la economía sobre la política. Y de eso hemos estado
discutiendo en la primera parte. O sea que son dos problemas diferentes. ¿Se ve? ¿Sí? Ok, no. Ok. Bueno, muchas gracias. Nos veremos la próxima.